Barinas TV, tu televisora. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el presente programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Barinas TV, tu televisora Canal 9 Inter. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Hoy damos inicio a este programa en contexto, programa especial con el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad y el Campo de Venezuela, a propósito de la aprobación de la Ley de Protección a los Pensionados y Pensionadas del país, y además, por supuesto, vamos a estar conversando sobre lo que fue el 1 de mayo, todos los elementos que tienen que ver con las reivindicaciones sociales que anunció el presidente Nicolás Maduro. A ustedes, mis queridos amigos usuarios y usuarias de Barinas TV, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, y no se aparten de nuestra sintonía, porque vamos a estar hablando durante toda la tarde sobre estos temas tan importantes para ti, para nosotros, para todos los venezolanos que creemos realmente en los avances que se pueden dar en este país y que son necesarios para nosotros desarrollar una política que vaya en beneficio de la gran mayoría, que es el pueblo venezolano. Buenas tardes, bienvenido al programa, Will Rangel. Buenas tardes, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo clasista, socialista y revolucionario a todos los usuarios y usuarios de este canal, tu Barinas TV, y especialmente de este programa en contexto, ¿no? Bueno, es verdad que estamos en mayo obrero, ¿no? Mayo dinámico, abril de resistencia y en mayo obrero. Bueno, el 1 de mayo, primero que nada, felicitar a todo el pueblo trabajador de Venezuela, especialmente a mis paisanos barineses, por esa extraordinaria concentración y marcha que dimos en Caracas, y donde tuvimos el honor, pues, por primera vez en la historia, pues, un presidente marchar con nosotros. Más de 3 horas estuvo el presidente Maduro, el primer trabajador de este país, marchando con la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, luego nos fuimos a una gran asamblea que estuvimos en Miraflores con el presidente, y seleccionados 1000 cuadros a nivel nacional para debatir algunas cosas, ¿no? Entre otras, bueno, lo que el año pasado nosotros le pedimos como parte de lo que hemos llamado el ingreso mínimo vital necesario, pensando en las necesidades que tenemos los trabajadores, pero también en la realidad económica que vive la patria con estas 930 medidas coercitivas de bloqueo, un genocidio a la economía, la hiperinflación como instrumento de guerra para derrotar a los trabajadores, las trabajadoras, destruir el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, nosotros le solicitamos al presidente una serie de cosas, 9 puntos en específico, ¿no? De los cuales, bueno, el presidente nos aprobó ya, ejemplo, el Banco Digital. Lo que es el Banco Bicentenario ahora pasará a ser el Banco Digital de los trabajadores y las trabajadoras. Ese banco va a ser una plataforma para que los trabajadores y las trabajadoras podamos tener créditos para mejorar nuestras viviendas, para comprar línea blanca, línea marrón, en fin, para todos los beneficios, los emprendimientos que podamos hacer los trabajadores y las trabajadoras para fortalecer el estado de bienestar. Entonces también nos aprobó en el marco de la calidad de vida, el esparcimiento, nos aprobó Los Caracas, que es una sede que el gobierno nacional está en estos momentos recuperando, y es un sitio turístico extraordinario. Y también nos reunimos con el ministro de Turismo, ministro Padrón, para crear paquetes turísticos que permitan que los trabajadores podamos adquirirlos y salir de esparcimiento en vacaciones, en épocas festivas con nuestra familia. Eso se hará
se obtendrán los paquetes a buenos precios y pagaderos a través de Patria. También el presidente nos aprobó allí, nosotros solicitamos que en el marco de la ley habilitante que el presidente Chávez, cuando creó la Gran Misión Vivienda, que acaba de entregar el presidente 4.900.000 viviendas, nosotros venimos pidiendo que, a pesar de todas esas bondades de esa misión, hay muchos trabajadores y trabajadoras que no han podido lograr obtener una vivienda. Y como quiera que la vivienda es parte del ingreso vital, entonces, nosotros le solicitamos al presidente la participación protagónica en la Gran Misión Vivienda. Y él ordenó a la Asamblea Nacional, específicamente en la persona de nuestro presidente Jorge Rodríguez, ordenó que modificaran la ley y le diera la participación a los trabajadores, y así fue aprobado por la Asamblea Nacional, y el 1 de mayo el presidente le dio el ejecútese, que nos va a permitir a los trabajadores, más allá de participar en la toma de decisiones y asignación, también participar como constructores, por nuestras cajas de ahorro, trabajo voluntario, en fin, un rol protagónico a los trabajadores para contribuir a fortalecer esa gran misión vivienda y hábitat. Entonces, además de eso, como todo el mundo sabe, el presidente ordenó que revisáramos los contratos colectivos. Es el momento de que la economía, a través de las estrategias que el presidente ha venido desarrollando desde los 18 motores de la economía, luego pasamos por las 3R.next, luego el presidente lanza también las 5 propuestas consensuadas para buscar alternativas de enfrentar al bloqueo, enfrentar a las medidas coercitivas que han pedido los pitiyanquis criollos al imperio de los Estados Unidos. Entonces, y más recientemente, como usted sabe, estuvimos debatiendo a nivel nacional las 7 propuestas, o sea, las 7 transformaciones que constituyen el Plan de la Patria 2024-2031. Entonces, era tal que el presidente también aprueba el 1 de mayo en esa majestuosa asamblea que estuvimos allí, el ingreso mínimo vital indexado a $130. Pero también hay un bono de guerra, que es el bono de guerra que vienen pagando al Ejecutivo a los pensionados. Entonces, a los jubilados, perdón. Hay una población bien importante, que es de 5,5 millones de personas, hombres y mujeres, que es para los cuales el presidente ordena una propuesta de ley que el día 3 de mayo llevamos al Ejecutivo en una marcha con la vicepresidenta. Fuimos a la Asamblea Nacional y allí la compatriota bolivariana Delcy Rodríguez presentó el proyecto de ley. Le dimos discusión, la primera discusión, y se ordenó, como siempre histórico en Venezuela, que esa ley la debatiéramos con el pueblo. Con el pueblo, en este caso, preferiblemente con el pueblo que se va a beneficiar de eso. ¿Para qué esa ley? Como todos saben, la Constitución de la República Bolivariana rescató en su artículo 86 a los venezolanos y venezolanas, en el caso de los hombres de 60 años y las mujeres de 55, para ser beneficiados con una pensión. Esa pensión, la mayoría de la gente que está allí, que son 5,5 millones, fueron trabajadores del sector privado que en su momento, cotizaron. Aparentemente, estadísticamente, es el 1% las deducciones que hace el empresariado, pero una vez que el hombre llega a los 60 años y la mujer a los 55, se desentiende el patrono privado, se desentiende de este trabajador o esta trabajadora. Es el Estado quien asume constitucionalmente la reivindicación prevista allí en el artículo 86 para este sector tan importante, ¿no? Por eso el presidente ordena que, en vista de que las políticas que ha diseñado el Ejecutivo han ido en una recuperación constante y permanente la economía, y que los grandes beneficiados han sido el sector privado con todas las políticas económicas que ha diseñado la revolución, se les va, a través de una ley que va a hacer hasta un 15% de deducciones
a el patrono privado para ayudar a estos 5,5 millones de venezolanos y venezolanas que hoy tienen una jubilación, una pensión por amor mayor. Mira, Will, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero es muy importante para nosotros analizar con detalle la movilización que se dio el 1 de mayo, porque en boca de, o palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, ha sido la manifestación de apoyo más extraordinaria que ha sucedido en este país del movimiento de trabajadores, el movimiento obrero de la nación. Entonces, la lectura en el mundo internacional y en el mundo nacional es que los trabajadores, independientemente del bloqueo, la violencia, de los apellidos, de todas las cosas que han venido sucediendo producto de esa manifestación pitillanti de los apellidos, bueno, a pesar de todo eso, los obreros y los trabajadores de este país están restiados y convencidos. Y cuando regresemos en la pausa me responde esa pregunta, a objeto de que nosotros enlacemos con todo lo que estabas señalando tú de los elementos que son beneficiosos para nuestros trabajadores. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con En Contexto. Barinas TV, tu televisora. Continuamos con En Contexto. Y esta tarde estamos conversando con el diputado Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, y hemos estado abordando un tema que es muy importante, el tema de la movilización de los trabajadores el día 1 de mayo y la gran manifestación que se dio a través de todo el mundo, de las redes sociales, a través de las televisoras. O sea, fue llamativo el hecho de que esa movilización, aparte de ser espontánea, fue una movilización del pueblo trabajador y de los obreros que dejó una connotación internacional y nacional, bueno, yo diría que connotaciones mayores, valga la redundancia. Bueno, habíamos dejado esa pregunta en el aire y es importante explicarle a la gente cómo con toda la guerra económica, con todo el problema que tenemos, no anunciar el aumento salarial, sino que nos vio por la vía de los bonos, la gente está allí. O sea, hay conciencia clara de que los trabajadores estamos convencidos que la revolución es el camino. Bueno, sí, por supuesto que fue una extraordinaria movilización a Caracas, pero también a nivel de las regiones. En Guayana se hizo una movilización de más de 20.000 trabajadores, se movilizaron en el estado. En Falcón se movilizaron también, en Yaracuy. O sea, hicimos, además de Caracas, la gran Caracas, acudimos todos los trabajadores y las trabajadoras. Mira, nosotros, profe, hay un sentimiento, o sea, nuestra esperanza es Nicolás Maduro Moro, como lo dice nuestro eslogan. El eslogan de la central es contra el bloqueo y por el socialismo, nuestro futuro está en la calle y es Nicolás Maduro Moro. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, sabemos, primero, que constitucionalmente está garantizado nuestro estado de bienestar. Y segundo, legalmente también. La LOT, la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, es la ley de trabajo más avanzada que existe en el mundo. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la derecha y los pitiyanquis y los apellidos acá en Venezuela atacan a la economía para destruir el poder adquisitivo de nosotros los trabajadores con el fin de que nosotros nos levantemos a protestar contra el gobierno. No, nosotros sabemos y estamos claros que ahí está uno igual a nosotros. Sabemos que el presidente Maduro
es un trabajador, chofer de autobús específicamente, que sabe las vicisitudes por las cuales estamos pasando los trabajadores y las trabajadoras. Pero también estamos conscientes que todas las acciones que te expliqué anteriormente que él fue haciendo, en cada una de esas acciones, incluso las 7 transformaciones últimamente, que es el Plan de la Patria, la primera opción es buscar cómo mejorar el poder de compra, el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, mejorar nuestro bienestar. Entonces, bueno, vamos en desarrollo, vamos en eso, y la prueba es concretar esa marcha que se hizo a Caracas el 1 de mayo, por lo emblemático en el mundo entero, que es el 1 de mayo, por cierto, menos en los Estados Unidos, no se celebra el 1 de mayo, el imperio no cree en los trabajadores y las trabajadoras, incluso fue donde en 1889 se inició la época en honor a los mártires de Chicago, pero bueno, en los Estados Unidos no creen en los trabajadores y bueno, ahí no se celebra, no se conmemora ni siquiera el 1 de mayo. Entonces nosotros, el objetivo fundamental es que esta central bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca, bueno, nos hemos constituido en comandos de campaña del 1×10. Nosotros, las instrucciones que hemos bajado a todos los estados es tener nuestras propias salas para, bueno, manifestación que hicimos de marcha, concentración, y que estuvimos con el presidente allí, convertirlos en votos el 28 de julio, cuando le garanticemos pues, a la revolución el triunfo para continuar con el presidente obrero al frente de la dirección estratégica de la revolución bolivariana. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos plena confianza, profe, en nuestro hermano, en nuestro presidente Maduro, en el igual a nosotros, pues, el que decía la primera combatiente, en ese brazo protector que tenemos en la Casa del Pueblo, en Miraflores, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, de manera tal que no quede duda, pues, ni a los venezolanos ni en el exterior, que nosotros vamos a ratificar con nuestro voto, con nuestra fuerza. Somos más de 9 millones de trabajadores y trabajadoras en este país, que vamos a ratificar al presidente Maduro. Mira, una de las cosas importantes tiene que ver también con lo que fue el planteamiento de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela el año pasado, el 1 de mayo, en donde se plantearon 9 puntos fundamentales, de los cuales algunos se han cumplido. Hoy prácticamente se materializa lo que es el banco digitalizado, que ya lo había señalado, pero me gustaría que hablaras un poco sobre la macolla, de la cual había hablado el presidente Nicolás Maduro, y que se ubica en la zona oriental del país, y cómo ha avanzado eso, si tenemos nosotros esa protección realmente. Bueno, tú sabes que una de nuestras preocupaciones también es el tema de las prestaciones sociales, ¿no? Bueno, producto del bloqueo y la falta de ingresos, porque bueno, no podemos exportar el petróleo que deberemos exportar. Además, no podemos mejorar la producción como quisiéramos mejorarla violentamente, porque bueno, la instrumentación necesaria, muchos factores han adversado pues, a la industria petrolera. Nosotros, el tema de las prestaciones sociales, le solicitamos al presidente que a través de uno de los commodities, que en Venezuela hay afortunadamente hay bastantes commodities, son diversos los recursos naturales nuestros, las riquezas naturales. Entonces, bueno, él aprobó un campo que se llama unas macollas, que consiste en 50 pozos que hay en un sitio de Oriente, en la zona sur de Monagas específicamente. Y bueno, eso el mismo presidente fue, allá hicieron una actividad, y se hizo, pues, porque ¿cuál es la función? Que esos barriles que pasan allí, constituir un fondo macroeconómico de estabilización de prestaciones sociales. De manera tal que usted se jubila, termina su vida útil en las empresas del Estado, inmediatamente tenga sus prestaciones sociales allí, bueno, para reinvertir y continuar trabajando y logrando pues el bienestar para la familia. Eso, por el bloqueo, pues a veces tarda el Estado para pagar las prestaciones sociales. Con ese fondo, que nosotros creemos que debe ir a través del banco mismo para generar, como te dije, crédito. Como son prestaciones sociales, nuestra ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras permite hacer préstamos sobre nuestras prestaciones sociales, sobre todo en el tema de la vivienda o cosas de utilidad colectiva en la familia. Entonces, bueno, eso está aprobado por el presidente, lo vamos a materializar, estamos constantemente
reuniéndonos con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y ministra de Economía, bueno, para darle la viabilidad económica a y esa realidad se vea plasmada en los trabajadores y las trabajadoras que, bueno, terminan su tiempo útil en las diferentes empresas y que tienen derecho a sus prestaciones sociales, que están garantizadas en la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, que por cierto, esa es la parte que el empresariado privado, el capitalismo, golpea de la ley, porque, bueno, ellos quieren modificar la ley para quitar de allí el tema de las prestaciones sociales. Nosotros, esa ley, como tú sabes, fue una ley que se la solicitamos los trabajadores al comandante Chávez en su momento a través de un habilitante. Y el comandante Chávez nos aprueba la ley con el propósito de que nosotros nos fuéramos a la calle a debatirla, y así lo hicimos. Más de 22.500 propuestas se obtuvieron y, bueno, ya cumplió 12 años esa ley. De manera tal que esa ley la vamos a defender los trabajadores y las trabajadoras, y como dijo Chávez cuando la firmó, es justicia, y solo la clase obrera hará cumplir la ley. Diputado, usted señaló también en la introducción, estuvo señalando sobre el régimen de prestación del servicio en cuanto a la vivienda, que es uno de los elementos fundamentales de la revolución bolivariana, porque además de tener la misión, nunca antes se había construido tanta vivienda, pero en este momento el presidente Nicolás Maduro anunció el 1 de mayo la creación o la incorporación de los trabajadores al órgano funcional de la vivienda, a objeto, bueno, de atender a todos aquellos sectores que son importantes, atenderlos con la parte funcional de la vivienda. ¿De qué forma se incorporan los trabajadores a la Comisión Nacional de la Vivienda? Bueno, además el presidente de homologar la ley, darle el ejecútese, también dijo que iban por 2 millones, vamos a construir 2 millones de viviendas para que los trabajadores a través de sus organizaciones tengan su vivienda, bien sea por CPT, sindicatos organizados, centrales, en fin, todas las formas de organización que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. 2 millones de viviendas más después de las 5, que se cumpla, que próximamente se cumplirán los 5 millones de viviendas, que era el primer plan. Ya el presidente ha prometido 2 millones de viviendas más. Bueno, la forma allí, además de la participación, la planificación, la toma de decisiones, pero también es que nosotros vamos a participar aportando nuestro esfuerzo, nuestra idea, nuestra inventiva. Ahí juega un papel muy importante el sector de la construcción, porque, bueno, son quienes construyen en este país. Y mira, nosotros hemos conseguido con algunos compañeros ahí que tienen toda una vida construyendo viviendas y no tienen vivienda propia. Bueno, esas cosas las tenemos que resolver, y solamente en socialismo podemos lograrlo. Entonces, bueno, la forma de participación va a ser en Banavi, que es el Banco de los Trabajadores, vamos a tener participación, y en la propuesta de distribución. Allí vamos a tener también participación los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros creemos que es muy importante la presencia de la mujer allí en esas direcciones, porque, bueno, la mujer, además de ser muy eficiente en sus cosas, en sus gestiones, ha demostrado que la honestidad, la sapiencia de la necesidad que tiene como madre, que sabe que lo importante que es un hogar, una casa digna, propia, y bueno, eso va a ser para nosotros un punto muy importante, la participación protagónica de la mujer en esa dirección que logramos a través de la modificación de la Ley de Vivienda y Hábitat. Bueno, hay una inquietud, y a través de las redes sociales nos llega a raíz de la intervención de Wilmer Rangel, diputado de la Asamblea Nacional, el día jueves, en cuanto a la necesidad de la aprobación de la ley de protección a los pensionados y pensionadas contra la guerra económica, por supuesto, contra el bloqueo. Entonces, me gustaría que usted explicara como el objeto de la ley, la parte de la intervención, que fue una intervención además muy esclarecedora, que fue aprobada prácticamente por unanimidad en la Asamblea Nacional, a raíz, por supuesto, de la intervención del presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, pero que además fue apoyada por todos los entes, tanto de la oposición como del gobierno. Creo que a excepción de un solo diputado que creo que salvó el voto, pero de resto todo el mundo estuvo contento con que era necesario proteger a los pensionados y pensionadas y que contra el bloqueo económico. Por eso me lo va a responder cuando vengamos de este corte. Tenemos que hacer nuestro segundo corte
Cuando regresemos, Will Rangel nos va a estar hablando sobre la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional el día jueves y que se refrendará, si Dios quiere, el día martes. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos con En Contexto. Barinas TV, tu televisora. Continuamos con En Contexto. Hoy estamos conversando con el diputado Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, y hemos estado conversando sobre tópicos muy importantes de la política nacional, lo que fue el movimiento del 1 de mayo, que todavía estamos en esa semana, es una semana de verdad de victoria. Allí los anuncios del presidente Nicolás Maduro, las cosas que se han logrado a través de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y le dejé una pregunta en el aire que tiene que ver con la intervención de Will Rangel en la Asamblea Nacional el día jueves, cuando se aprueba en primera discusión la ley de protección a los pensionados y pensionadas de la República Bolivariana de Venezuela contra el bloqueo. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Y ¿quién mejor que el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que además fue el que propuso la ley en la Asamblea Nacional el día jueves y que la presentó nuestra camarada Delcy Rodríguez, y que él fue el que hizo la propuesta para la aprobación respectiva de esta ley? Will, entremos en materia sobre, en primer lugar, el objeto de la ley, la finalidad y bueno, y los artículos que tiene, porque tiene 2 capítulos y 13 artículos con una disposición final. Bueno, sí, efectivamente es parte de las estrategias, ¿no? Para, como te dije anteriormente, ese es un segmento importantísimo de más o menos 5,5 millones de venezolanos y venezolanas que se van a ser beneficiados con esta ley, ¿no? Esta ley que en bloqueo. Nosotros sabemos que la economía, gracias a las estrategias que ha diseñado el Ejecutivo, ha ido creciendo. Hoy la economía ya no depende del rentismo petrolero. Los empresarios y empresarias han entendido que las medidas de bloqueo y coercitivas nos perjudican a todos los venezolanos y venezolanas. Y bueno, esta Fedecámara, estos últimos 4 años de Fedecámara, ha estado consona con las estrategias económicas de la revolución y bueno, obviamente han sido los más beneficiados ese sector empresarial con estas medidas y ahora pues a través de esta ley se les va a pedir el apoyo a este segmento importantísimo de hombres y mujeres y bueno, hasta un 15% de deducciones de sus ganancias, de sus capitales, ¿no? Entonces, bueno, hoy en el país, ayer, o sea, el mismo viernes, el sábado, domingo, estamos desplegados por el país los diputados y diputadas, como es uso y costumbre en Venezuela. Las leyes que se llevan a la Asamblea Nacional son debatidas por los trabajadores, por el pueblo, por los beneficiarios. Entonces, bueno, en Barinas hoy, por ejemplo, tuvimos una gran actividad con nuestros adultos y adultas mayores. Un debate allí, bueno, bien importante, nos acompañó un compatriota bolivariano Busnego como diputado por Barinas, está usted, profesor, que es diputado también en la Asamblea Nacional, y por supuesto otras personalidades allí que estuvieron con nosotros. Más de 12, 14 intervenciones hubieron allí de propuestas, sobre las propuestas que bueno, vamos a sistematizar
y el día de mañana, a través, en este caso, la Comisión de Desarrollo Social, donde estoy yo pertenezco, y Busnego pertenece a la Comisión de Economía y Finanzas, bueno, vamos a llevar las propuestas sistematizadas y las opiniones de los barineses y barinesas, adultos mayores y adultas mayores, para enriquecer esta ley. Esta ley que viene, pues, en el momento de crisis, a ayudar a mejorar el estado de bienestar de estos 5,5 millones de hombres venezolanos y venezolanas que fueron dignificados por la Constitución de la República Bolivariana y la gran misión de adultos mayores. Will, expliquemos, tú lo estabas explicando al principio y tiene que ver con lo del salario y lo del sueldo integral. Yo no sé si estoy hablando la misma terminología, pero sí es importante que la gente entienda que, porque uno de los ataques al presidente Nicolás Maduro es que no aumentó el salario, y él nos está hablando a nosotros de un salario integral. O sea, explicarle a la gente que los $130 indexados tienen que ver con el salario integral, o en su defecto, ¿cuál es la explicación que tenemos que dar nosotros? Bueno, nosotros recordamos que en el 2018 hicimos un ejercicio, un programa con el presidente, cuando se le quitaron los 5 ceros a la moneda, se incrementó el salario en 1.800 bolívares mensuales. Bueno, eso duró en 2 meses. Las medidas coercitivas, el bloqueo y la hiperinflación destruyó ese extraordinario ejercicio, que fue en 6.700% el incremento en ese momento. Duró 2 meses. ¿Por qué? Bueno, porque la hiperinflación y la guerra se encargan de destruir el poder adquisitivo de los trabajadores, y volvió a $3. A $3. Luego, el presidente vuelve a aumentar medio petro en marzo del 2022. Igualito, la hiperinflación en menos de 6 meses la volvió a destruir el poder adquisitivo. ¿Qué analizamos nosotros? Y propusimos al presidente una vía que permitiera que el ingreso, no hablar de salario mínimo, porque bueno, el salario mínimo ya comprobamos que es destruido porque es una guerra que hay contra el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, nosotros visualizamos, como constitucionalmente lo dice, que es un derecho que tiene el presidente de fortalecer el ingreso mínimo vital. Pero le pedimos al presidente la indexación. ¿Por qué la indexación? Bueno, para que más nunca se deteriore ese ingreso mínimo vital. Pero más allá del bono de guerra y la cesta ticket de $40, está también la indexación, que mantiene eso, y también el presidente ordenó el 1 de mayo ahorita revisar las convenciones colectivas y, bueno, de acuerdo a cada sector productivo, ver, porque se convierten los contratos colectivos en una vía también para fortalecer el ingreso mínimo vital. Entonces, de manera tal que nosotros también sabemos, eso es consciente, que esto es por la guerra económica que hay, y que el objetivo de nosotros como trabajadores en la central y del presidente es volver al estado que estamos en la Constitución de la República Bolivariana, lo que vivimos cuando Chávez, en el 2006, 2008, 2011, que bueno, teníamos la exportación de petróleo, mejor precio del petróleo, y bueno, teníamos eso, hasta dinero para viajar. Los venezolanos y venezolanas había, y se daba el dinero para que los venezolanos conocieran el mundo entero, viajaran, y después se pagaba a través de vías módicas, pues, para que los venezolanos y venezolanas pudiéramos hacer o disfrutar las riquezas naturales que tiene, en lo económico, que tiene el país. Bueno, vamos a revisar los contratos colectivos. Esos contratos colectivos van a permitir ir incrementando el ingreso, porque vamos a hablar de ingresos, como dice la Constitución. Entonces el ingreso también lo forma la salud, mejorar la salud, también lo forma la vivienda, también lo constituye el transporte, la educación. Todo eso es un contexto, un complemento que fortalece el ingreso mínimo vital. Entonces, bueno, de eso se trata la estrategia que vamos a seguir desarrollando, pero el presidente está consciente de que a la medida que sigamos avanzando y que, bueno, ya obviamente los ingresos que entren por petróleo
no se van a constituir en un rentismo que va a ir a unos pocos, ¿no? El presidente ha dicho que, bueno, va a fortalecer el crédito, los emprendimientos, para que fortalezcamos nuestra familia y cada quien, venezolano y venezolana, pues tengamos un mejor estado de bienestar. Bueno, una de las cosas que también llama poderosamente la atención es, primero, que ustedes estaban participando en una mesa de negociación con la OIT, la gente de Fedecámara y por los comerciantes de este país y otras centrales de trabajadores, la CI, la central, la CTV y todas esas centrales. Esas centrales empezaron a manejar la hipótesis de un aumento salarial alrededor de $200. Sin una base sólida, clara. Ahora, mi pregunta es, si ellos estaban hablando de eso y usted está explicando la parte rentista del petróleo, y nosotros estamos hablando de aumento de la producción petrolera en nuestro territorio para cumplir con los compromisos internacionales, si eso abre una posibilidad en un futuro para que el salario empiece a equipararse, para que ya el salario pueda llegar realmente a satisfacer las necesidades de los venezolanos. Sí, correcto. Ese es el objetivo. El presidente lo dijo bien claro el 1 de mayo y lo ha venido desarrollando. Pues no es que lo dijo, es que lo ha ido desarrollando. Nosotros sabemos que un bono, hay suficiente jurisprudencia en Venezuela, que eso es salario, pero una cosa es que podamos decir que es salario y no demagogos diciendo, demagogia, esas viudas del sindicalismo, hablando de 200, 300 y 400 dólares. ¿Tú te crees que si nosotros hubiera las posibilidades económicas en el país de hacerlo, el presidente le va a temblar el pulso para hacerlo? No. Nosotros no dependemos de recetas del Fondo Monetario ni del Banco Mundial. Aquí lo que nos está afectando, por eso es que los trabajadores estamos plenamente seguros que vamos más temprano que tarde a llegar al estado de bienestar que está en la Constitución y que nos merecemos todos los venezolanos y venezolanas. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes son los que, por culpa de quién estamos como estamos. Nos tenemos plenamente identificados los apellidos, tenemos plenamente identificados los que piden medidas contra el país, pero tienen su familia en el exterior. Sus hijos estudian en el exterior, viven en el exterior, en España, en Estados Unidos, pero piden que sigan haciendo medidas contra la economía, que destruyan la Constitución de la República Bolivariana, que destruyan la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, para que a ver si de esa manera ellos pueden volver al poder. Bueno, de verdad que yo estoy plenamente seguro porque, bueno, recorro el país, me reúno con los trabajadores en todo el país y el sentir es el mismo. Nosotros vamos a ratificar la Revolución Bolivariana. Nosotros vamos a seguir en el socialismo porque es donde de verdad los trabajadores y las trabajadoras tenemos posibilidad, primero, de asumir el poder. Creo que el presidente va a gobernar con nosotros los trabajadores porque, bueno, desafortunadamente también han habido grandes excepciones de la burocracia, de la tecnocracia, que le han fallado al presidente. Bueno, nosotros los trabajadores y las trabajadoras aquí estamos, fieles a nuestro concepto que tenemos del socialismo y fieles a la producción del país. Nosotros, los hombres y mujeres que estamos en nuestros espacios productivos, no nos vamos a ir del país, vamos a seguir produciendo, haciendo esfuerzos. Nosotros también hemos creado una vanguardia como son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es eso? Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras es para hacer más con menos. Nosotros tenemos experiencias en el sector petrolero, por ejemplo, en el lago de Maracaibo. Los trabajadores constituidos en CPT han recuperado remolcadores, lanchas, o sea, han hecho barbaridades de cosas con pocos recursos, pero con mucha convicción, con muchos deseos de echar adelante la industria petrolera. Y ahí vamos, avanzando. El presidente ha logrado acuerdos internacionales, más de 20 empresas del exterior van a venir a hacer acuerdos con la industria petrolera. Es una política de amplitud, de diálogo y de paz que lleva el presidente Maduro, y eso va a permitir que la empresa siga creciendo y llegue al 1.200.000, al 1.500.000 barriles, que es lo que necesitamos. También quiero decir, el presidente anunció algo extraordinario para el adulto mayor y adulta mayor. El presidente ha venido impulsando misiones y grandes misiones, ¿no? Está el de la mujer, el de la juventud. Bueno, próximamente va a lanzar una gran misión para adulto mayor y adultas mayores, para, bueno, atender en salud, en medicamentos, en alimentación, en todas las necesidades que tienen
nuestros adultos y adultas mayores. Bueno, una gran misión de misiones. El presidente próximamente la va a lanzar, lo dijo el 1 de mayo. Él verá cuando tenga los recursos amarrados y tenga los tiempos, porque de otra cosa sí estamos seguros. El presidente no se va a lanzar un compromiso si no tiene los recursos. Él se ha caracterizado, bueno, la revolución en todo se ha caracterizado por aprobar lo que tiene, si tiene los recursos, no crear falsas expectativas en los trabajadores y las trabajadoras, y de manera tal que ese diálogo que venimos haciendo, como usted lo decía, el diálogo social, donde está Fede Cámara, Fede Industria, 4 centrales, y de la mayoritaria de las centrales es la Central Bolivariana Socialista, nosotros con la OIT le hemos dicho reiteradas veces a este sector, en este país primero y principal, la batuta del aumento de salario la tiene el presidente de la República. Constitucionalmente es el presidente quien decide el aumento salarial. Segundo, le hemos dicho a los expertos de la OIT que debemos trabajar, ellos que tienen tanta experiencia, más de 100 y pico de años que tienen allí, esos técnicos, cómo hacer aumento de salario en un país bloqueado, con más de 930 medidas de bloqueo contra la economía. Ahí, en ese contexto, que recomienden, que digan cómo hacerlo, pero no hablemos de demagogia de algunas centrales, dígame, por ejemplo, la CTV, que dijo que no había nada que celebrar, que eran 200, si ellos aspiraban que fueran 200 a 300 dólares de aumento salarial. ¿Qué va a hablar la CTV si nosotros sabemos que en el 97, plegados a Fede Cámara como estaban, conjuntamente con el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el gobierno de Rafael Caldera, nos quitaron las prestaciones sociales? Las negociaron las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras. Es Chávez quien dignifica con la ley orgánica de los trabajadores y trae nuevamente las prestaciones sociales de los trabajadores. De manera tal que no van a venir ellos con esa demagogia, porque los trabajadores y trabajadoras no somos de memoria corta. Nosotros tenemos plenamente, sabemos, y bueno, afortunadamente, desgraciadamente para el pueblo trabajador argentino, pero para un ejemplo en el mundo tenemos a Milei, lo que acaba de hacer, eliminó el Ministerio del Trabajo, está quitando todos los beneficios, no está de acuerdo con jubilaciones. Bueno, las recetas del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Entonces, bueno, ese papel es a donde nos quieren llevar los apellidos aquí, los que quieren gobernar al país, que piden medidas por un lado contra la patria, pero por otro lado vienen a pedir el voto. Entonces, bueno, el pueblo es sabio, es paciente, pero es guerrero. Y nosotros estamos claros y bueno, lo vamos a demostrar ahora en julio, lo vamos a demostrar con nuestro voto democrático, en paz, en diálogo, y vamos a ratificar la revolución bolivariana. Seguramente saldrán diciendo después del 28, cuando el presidente Nicolás Maduro gane las elecciones, diciendo que hicieron fraude, como lo han hecho siempre. Todo el tiempo fraude y todo el tiempo han amenazado que en 5 meses sacan al presidente y bueno, aquí estamos. Para el 2031 volveremos a elecciones otra vez con el nuevo presidente. Ya prácticamente llegando a la recta final de nuestro programa, pero es importante que nosotros hablemos un poco sobre lo que se determina como el fondo de compensación en cuanto a los pensionados y pensionadas, que en todo caso es concertado con los empresarios. O sea, se ha hablado de cómo se va a implementar este fondo, cuál va a ser el porcentaje, porque hay algunos que están hablando del 20%, otros están hablando del 25% y un 15%. Son los tres elementos que se han venido manejando, que todavía no está muy claro en cuánto va a ser, pero que en definitiva tenemos que saber que se ubica entre 15 y 25%. Exactamente, las dos comisiones, como le dije anteriormente, Desarrollo Social y Economía y Finanzas, estamos trabajando en conjunto. Y ahí se va a debatir. Mañana vamos a trabajar, porque tenemos que tener listo el texto para el día martes, porque el presidente, bueno, así lo exigió y es necesario darle respuesta, porque ya el resto, los pensionados, los jubilados, ya tienen respuesta, porque desde el 1 de mayo ya tienen 130 dólares indexados de ingresos. Pues. Entonces, además tienen cestatique, todas estas cosas, los que son jubilados. Pero estos pensionados simplemente tienen los 130 bolívares, que es la pensión,
que desafortunadamente es eso, más los $25 de guerra que se están aprobando allí. Entonces, bueno, a ese sector es que vamos a debatir, porque recuerda que también los empresarios tienen diputados allí, ¿no? Hay compañeros diputados que vienen del sector empresarial, y bueno, estamos los trabajadores también, y bueno, y por supuesto, allí el cómo implementarlo va a salir de la ley, va a salir del debate. Le vamos a dar el presidente le dará el ejecutivo una vez que lo apruebe la Asamblea Nacional, y bueno, se hará seguramente una gran actividad con el empresariado, donde ellos, por conversaciones que hemos tenido, incluso por el tema del diálogo, ellos están claros, nos hemos reunido con Fede Cámara y ellos están claros de que sí deben aportar, que bueno, ellos mientras tienen a los trabajadores laborando, aportan, y más o menos del 1 al 2% de lo que ingresa al Seguro Social, pero una vez que el hombre sale de su vida útil de trabajo en la empresa, el empresariado, la carga pasa al Estado. Bueno, ahora la vamos a compartir. Ahora el empresariado va a compartir a través de esta ley esa carga económica, la vamos a compartir porque, bueno, estas deducciones van a ser permanentes y van a ir directo a los pensionados, a los jubilados. Podemos decir entonces, en base a la aclaratoria y a la esperanza que está en la calle, que estos jubilados que cobran $25 hoy día de guerra económica y que el aumento no pasa de 32.5, pero llega hasta $32.5, van a estar en las manos de la comisión en el sentido del mejoramiento en el futuro. Es la esperanza para ese sector, que es bastante grande, porque esos son los que no cotizaron nunca al Seguro Social, pero que los agarró la misión en Amor Mayor, que bueno, que fue creada en Revolución, por supuesto. Pero es importante decirle a ellos que así como han tenido la valentía para soportar todo este tiempo, que esperemos que vienen cosas mejores. Sí, y la urgencia parlamentaria que se le colocó a este proyecto de ley es por eso, porque el presidente lo exigió para ponerlo en práctica de una vez. Y yo me imagino que conjuntamente con esa gran misión adulto mayor que va a lanzar el presidente, extraordinaria, bueno, esta ley viene a complementar también, para elevar a ese tan importante sector su estado de bienestar, su calidad de vida, pues. Y bueno, ya nosotros, afortunadamente, la Asamblea Nacional mayoritariamente es un socialista, es revolucionaria, chavista, y bueno, el martes estaremos terminando esa ley y pasándosela al Ejecutivo para que el presidente le dé, el ejecute que debe darle. Mire, diputado, nosotros no podemos perder la oportunidad aquí de que usted, como trabajador con muchos años en la empresa petrolera, bueno, ahora presidente de la Central Bolivariana, presidente de la Federación de Petróleo de Venezuela, usted nos hable a nosotros de un tema que estuvo en la palestra y que ha estado en la palestra y que el presidente Nicolás Maduro puso en el punto sobre las IGE y sobre todo en la empresa petrolera, que desde la época de Rafael Ramírez hasta ahorita, bueno, ha demostrado un emporio de corrupción enorme que lamentablemente hemos tenido nosotros allí los presidentes de la revolución que no han sabido entender por qué el presidente Hugo Chávez hablaba de la gota de petróleo para el pueblo. Bueno, sí, profesor, lamentablemente es una realidad, y una realidad con la cual nos golpea a los trabajadores, a las trabajadoras que estamos viviendo estas vicisitudes, porque bueno, son gigantescas las cantidades de dinero que se han ido por la vía de la corrupción, y bueno, supuestamente cuadros de la revolución, que se los ha llevado ese flagelo, ¿no? Nosotros en Petróleo de Venezuela, bueno, hemos venido viviendo esto, gente que llega que no es formada en la industria, bueno, llega allí y bueno, monta su propio plan y pasa lo que pasó. Bueno, afortunadamente no es como en la Cuarta República, ¿no? Que había corrupción, pero o sea, era un manto sobre eso, porque nadie fue corrupto. Pues aparentemente en la Cuarta República nadie fue corrupto, porque nadie fue preso, ¿no? Entonces, ahora, bueno, el presidente, me imagino con mucho dolor, muchas cosas, pero asumiendo su rol de conductor de la revolución, bueno,
ha ordenado todas las investigaciones necesarias y bueno, ahí están los resultados. Pero yo quería hacer un comentario antes de cerrar, muy importante, ya que me habló del petróleo, ¿no? Porque bueno, es que el imperio con las famosas licencias pretende que si no nos da licencia, si ellos no nos autorizan, nosotros no podemos producir. Pues. Entonces por eso nos suspende, que está suspendida la licencia 44, 44A, que sí la va a hacer, que no la va a hacer. Mira, nosotros, el presidente Maduro estuvo en Petróleos de Venezuela el 18 de abril, bueno, entre otras cosas para moralizarnos a los trabajadores, estuvo hablando allí, dándonos un mensaje de lo que fue Ali Rodríguez Araques, ese amigo, ese compañero que tanto nos dio a los trabajadores y las trabajadoras, tanto nos orientó. Y bueno, allí, día 18 y el día 19, pues sabemos todos los venezolanos y venezolanas lo importante que es el 19 de abril. Entonces lanzó una alerta, pues, llamémoslo así, la independencia de Petróleos de Venezuela. Ordenó a los trabajadores y las trabajadoras que recogiéramos firmas por la independencia económica, financiera, operacional, productiva de Petróleos de Venezuela. Y bueno, 85.000 trabajadores petroleros, nosotros arrancamos el mismo 19 de abril en Monagas y el Zulia, y el lunes siguiente el presidente se reforzó, convocó a todos sus directores, presidentes de empresas, y en fin, el 1 de mayo entregamos 85.000 firmas a los trabajadores y las trabajadoras. Pero ahorita en el país, porque pues eso fue la instrucción del presidente, el resto de las empresas, los sectores trabajadores y trabajadoras, las comunas, las formas de organización que tiene el país, estamos recabando información nuestras firmas para también darle el respaldo, la independencia tecnológica, la independencia de producción y a Petróleos de Venezuela. Un respaldo total de todo el país venezolano a Petróleos de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Petróleos de Venezuela es la palanca fundamental para la economía, pero ya no volverá más nunca el rentismo. Como te dije anteriormente, ya será la economía para justa distribución en todo el pueblo venezolano. Entonces, bueno, estamos en ese tema ahorita, recogiendo los demás sectores, recabando todas esas firmas, y cuando tengamos todo eso, bueno, iremos, en un momento le pediremos al presidente para entregarle el resto de las firmas en apoyo a Petróleos de Venezuela. ¿Cuáles son las perspectivas políticas que avisora Will Rangel en este país a raíz de las elecciones del 28 de julio? Bueno, mira, la primera perspectiva política es que vamos a continuar en revolución, en socialismo, con el presidente Maduro, hijo de Chávez, allí el conductor de Victoria. Por cierto, esa es la única licencia que nos interesa a los venezolanos y las venezolanas, que esté vigente, la licencia de Nicolás Maduro Moro para seguir conduciendo. Porque como el chofer de autobús debe tener licencia de quinta, ¿no? Y debe estar vigente. Esa sí nos interesa, no la que Biden pretende ponernos a nosotros. Bueno, y por supuesto, nosotros debemos ratificar a los estados. Nuestra revolución bolivariana, más allá de todas las adversidades, en los estados donde somos gobierno, y vamos a tener ahora el nuevo estado bolivariano Guayana Esequiba, que también debemos ratificar lo que debe ser para la revolución y por la revolución. Bueno, nosotros tenemos que, una vez que ratifiquemos al presidente Maduro, trabajar para mantener nuestra Asamblea Nacional en manos de la revolución bolivariana, pero también todos los estados venezolanos, y rescatar sobre todo los 4 estados que perdimos en las pasadas elecciones de gobernadores y alcaldes. Ese es nuestro reto ya con el presidente electo, bueno, bajo la dirección de la Revolución Bolivariana, el capitán Diosdado Cabello, y toda la estrategia que diseñe el partido más importante de Latinoamérica, que es el PSUV. Punto de no retorno de la Revolución Bolivariana es el planteamiento. Bueno, Will, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa, pero va un mensaje para todos los barineses, un mensaje de esperanza para todo el país que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de Barinas TV, Canal 9 Inter, y por supuesto a través de Barinas TV, @Barinas TV, @Facebook Barinas TV, todas las redes sociales que están transmitiendo a través de las redes sociales, valga la redundancia. Bueno, yo a mis paisanos barineses, como barinés que soy, trabajador, como tú bien lo sabes, de la industria petrolera, y a todos los trabajadores de Venezuela, pero especialmente de Barinas, mi saludo es confianza, lealtad y, por supuesto, fortalecimiento de la conciencia. De la conciencia de que es esta vía
es con la Constitución de la República Bolivariana que tenemos, es con la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras que tenemos vigente, y es con la conducción de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro y con la dirección política estratégica de la revolución y, por supuesto, con la Central Bolivariana Socialista y todas nuestras federaciones afiliadas a ella y sus sindicatos de base. Es todos unificados en función de mejorar cada día nuestro estado de bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, pero en general del pueblo venezolano. La mayor suma de felicidad y estabilidad política. Palabras del Libertador. Así que bueno, ese es mi mensaje y que sigamos adelante, plenamente confiando en que estamos en el lado correcto de la historia. No desmayemos de eso y hasta la victoria siempre. Y Maduro representa la paz de este país, lo decía usted, la garantía de paz. Es la esperanza del pueblo. Y de esperanza y de avance, por supuesto. Vamos a darle las gracias a nuestro camarada Will Rangel, hoy en este programa En Contexto. De verdad que ha sido una conversación muy amena. A ustedes, mis queridos amigos y amigas, usuarios y usuarias de Barinas TV, Canal 9 Inter, gracias por haber estado con nosotros en este programa y los invitamos para una próxima oportunidad cuando estaremos de nuevo con ustedes en Contexto. Gracias a nuestros hermanos del presidente, nuestro amigo Antonio Mesa Cartier, por supuesto a todo el equipo técnico por darnos nosotros esta oportunidad de llegar a ustedes. Al pueblo de Barinas, que no se pierda las esperanzas. Gracias, Will. Bueno, gracias. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el pasado programa. Barinas TV, tu televisora.